Bienvenidos todos y todas a Crimen e Historia. Os dejo con un capítulo subreal de la historia. El juicio al cadáver, el siniestro sínodo del año 897. En la vasta y compleja historia de la Iglesia Católica, pocos episodios son tan insólitos y perturbadores como el acontecido en Roma en el año 897. En esa fecha, bajo el gobierno del Papa Esteban VI, tuvo lugar un evento que desafiaba toda lógica, todo decoro y toda piedad, un juicio formal contra un cadáver. Sí, un papa muerto, Formoso, fue desenterrado, vestido con sus ropas litúrgicas, sentado en un trono y llevado ante un tribunal eclesiástico. Fue acusado, juzgado, condenado y castigado, todo ello, 9 meses después de su muerte. Para entender cómo pudo ocurrir algo tan grotesco, hay que situarse en el contexto histórico. Europa, a fines del siglo IX, era un mosaico fragmentado de reinos e intereses en conflicto. El imperio carolingio se desmoronaba, los señores feudales luchaban por el poder, y el papado, más que una institución espiritual, era un peón dentro de este tablero político. En ese mundo turbulento, Roma era escenario constante de conspiraciones, traiciones y luchas de poder. Los papas ascendían al trono de San Pedro con apoyo militar o político, y eran reemplazados con la misma rapidez cuando cambiaban las lealtades. Formoso, quien había sido papa entre los años 891 y 896, no fue una excepción. Antes de su elección, había sido obispo de Porto, y durante su carrera eclesiástica había participado activamente en los conflictos por la sucesión imperial. Se le acusó de apoyar a distintos candidatos según le convenía, primero al emperador Guido de Spoleto, luego a su rival Arnulfo de Carintia. Estas alianzas fluctuantes le valieron enemigos poderosos. Aunque gobernó durante 5 años, su muerte no trajo la paz a su legado. Tras su fallecimiento, fue enterrado con los honores correspondientes. Pero al cabo de unos meses, su sucesor en la silla papal, Esteban VI, un hombre vinculado a los espoletanos, enemigos acérrimos de Formoso, tomó una decisión que hoy parece inconcebible: revivir las acusaciones contra el papa difunto, desenterrarlo y someterlo a juicio. Así fue como, en el verano de 897, el cadáver de Formoso fue exhumado. En un estado ya avanzado de descomposición, fue trasladado a la Basílica de San Juan de Letrán. Allí lo vistieron con los ornamentos papales, la tiara, la capa, el báculo. Lo sentaron en un trono, como si aún estuviera vivo. A su lado, un diácono tuvo la tarea grotesca de hacer de abogado del cadáver, respondiendo en su nombre. Las acusaciones eran numerosas: haber usurpado el pontificado, haber ejercido como obispo en 2 sedes a la vez, lo que violaba el derecho canónico, y haber favorecido al candidato equivocado para el trono imperial. Esteban VI, fuera de sí, dirigió personalmente el juicio. Gritaba, señalaba, gesticulaba frente al cadáver, como si la carne putrefacta que tenía ante sí pudiera escucharle. Era un espectáculo macabro, una parodia de justicia, un acto más propio de una pesadilla medieval que de un tribunal eclesiástico. El veredicto, naturalmente, fue de culpabilidad. A Formoso se le retiraron todos los honores papales, se anularon sus decretos, y como símbolo de su degradación, se le arrancaron las vestiduras, se le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, los que utilizaba para impartir bendiciones, y finalmente su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Pero la historia no terminó ahí. El juicio al cadáver provocó un escándalo monumental. Incluso en una época acostumbrada a los abusos del poder, aquello se percibió como una aberración sin precedentes. El pueblo de Roma, horrorizado, se volvió contra el Papa Esteban VI. A los pocos meses, estalló una revuelta. Esteban fue apresado y encarcelado por sus enemigos. En prisión, fue estrangulado. Mientras tanto, el cuerpo de Formoso fue recuperado del río por monjes piadosos y volvió a recibir sepultura digna. Años más tarde, el Papa Teodoro II anuló todos los efectos del siniestro juicio. El nombre de Formoso fue rehabilitado, y el llamado Sínodo del Cadáver quedó para siempre como uno de los episodios más oscuros en la historia de la Iglesia. Hoy, más de 1000 años después, cuesta imaginar una escena más surrealista y macabra: un papa muerto, juzgado en un tribunal por otro papa, como si ni siquiera la muerte bastara para escapar del juego brutal del poder. El Sínodo del Cadáver no fue solo un juicio absurdo, fue el reflejo de una época en la que la política, la religión y la ambición se entrelazaban hasta el punto de hacer perder todo rastro de humanidad y cordura. En esa Roma convulsa del siglo IX, ni los muertos estaban a salvo.